Hola, muy buenas tardes, ¿cómo están? Nos da muchísimo gusto recibirles en este martes de Descubriéndonos. Es un gusto siempre compartir el espacio con José Tapan, con Mauricio González. ¿Cómo están? Buenas tardes, ¿cómo les va? Muy bien. Muy bien, Saludos, 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 José. Saludos a todos. Y saludos. bueno, proponiéndoles que, ya que la ocasión anterior hablamos de la adicción al sexo y cómo eso podía estar vinculado con nosotros y que creo que generó algunas sorpresas en algunas de las personas que estuvieron viendo el programa. Pues me parece que es importante ahora dar otra preguntita que creo que puede generar un poco de provocación en algunas personas. Y esa pregunta es, ¿existe la sexualidad en los niños? Usualmente tendemos, o hay muchas personas que tienden a pensar que los niños son inocentes, son chiquitos, que no tienen nada que ver con la sexualidad, que no hay algo de eso que ocasione ningún tipo de estímulo con ellos, o sea, que nada de eso les interpela a los niños. Entonces, vamos por ahí, por la vida, viendo que hay padres que no se imaginan que eso pueda ocurrir, entonces simple y sencillamente ignoran cualquier huella que pueda haber alrededor de eso. Y pues al final de la historia eso no es inconsecuencia. ¿O no, Mauricio? Sí, sí, por supuesto. Desde 1905, con Freud, con un texto que escribió sobre tres ensayos, una teoría sexual, bueno, Freud explora esta dimensión que si ahora puede generar escozor en algunas personas, pues en efecto, en esa época podrán imaginarse, 1905, bueno, era todo un escándalo. Y bueno, en efecto, lo que Freud descubre, y bastaría una observación, es que en efecto eh, hay una actividad sexual en los niños. Por supuesto que esto entendido más allá de lo coital. Evidentemente que es poco probable, o casi, casi nunca se da que en niños se dé una cuestión coital, pero eso no implica que no haya manifestaciones de una sexualidad incipiente en los pequeños, ¿no? Y bueno, si observamos ahora, yo comenté con ustedes que, bueno, el hijo de mi cuñada, tiene 9 años y resulta que, empezaba a preguntar cosas como, ¿qué es eso de, por ejemplo, me preguntó esta última ocasión, ¿qué es un pansexualista? Yo, le pregunté, ¿tú qué entiendes eso? Bueno, alguien que le gusta el pan o algo así, ¿no? Bueno, se podrán dar cuenta que niños de esa edad o más pequeños empiezan a toparse con términos como esto, de pansexualismo, de lo no binario, del poliamor, que verdaderamente tiene una situación que, pues, para una mamá o para un papá, pues no es un reto menor que los chicos estén hablando sobre eso, particularmente porque, bueno, esto le viene de un amiguito que un hermano ligeramente mayor de 12 o 13 años, pues hablaba de que es pansexual. Entonces se podrán imaginar todo lo que está ocurriendo y más con las redes sociales, ¿no? Ujú. Esta enorme exposición efectivamente que hay con todos los artilugios electrónicos, las redes sociales, pero también esta posibilidad de que los niños tengan tan al alcance de su mano un celular, un iPad, y que de pronto los papás no estén como controlando mucho esas cosas, que a veces no las controlan por un tema de o miedo o porque piensan que a los niños no les va a interesar nada. eh, es importante, qué bueno que lo tocas, porque por lo menos a mí en mi experiencia me ha tocado atendiendo niños chiquitines, no sé qué edad tenga el niño del que estabas hablando ahorita, pero a mí me ha tocado niños de 8 años, 9 años, que las mamás o los papás están escandalizados, porque los niños tienen acceso a contenido sexual en los teléfonos de ellos, ¿no? O sea, los niños no tienen teléfono, pero agarran el teléfono y entonces de alguna manera llegan a esos contenidos. Y cuando les preguntan a los niños, entonces pues los niños realmente están como en una confusión porque sienten algunas cosas, pero les da pena hablar por la manera en la que los padres increpan respecto de haber encontrado el contenido.
Y entonces ese tipo de cosas que suceden ahí, o sea, no podemos dejarlas de lado, porque efectivamente hay muchísima oferta, está muy abierto, está muy encimita y pues por todos lados es fácil que se lo encuentren. Entonces, estos miedos que de pronto los padres pueden tener respecto de poder hablar de la sexualidad con los niños, pensando que a los niños no les interesará, creo que es algo que tenemos que tomar muy en serio. Sí, y ahí hay eso que está diciendo Mauricio sobre qué es sexualidad infantil. Hay una parte en donde Freud y el propio Lacan citan a Shakespeare con Macbeth cuando están hablando de este sentido del oráculo de las brujas y que están hablando de esto que está como en ciernes en la condición humana, en todos los niños, en todo esto, que da lugar a trabajos como para entender la forma en que tenemos un posicionamiento subjetivo todos, niños y niñas y todos, y que tiene que ver con la parte donde como que hay una materia prima que se ha manifestado que no es propiamente, digamos, sádica, no es propiamente masoquista, no es propiamente, pero contiene la esencia de lo que eso podría ser en el futuro. O sea, son como posicionamientos, cosas que están ahí larvadas y entonces empezamos a ver que las fantasías desde los niños y demás tienen que ver con esos contenidos sádicos, masoquistas, esta parte de hacer travesuras para ser pegados, esta parte en donde la sexualidad tiene que ver también con el amor, o sea, este amor a los padres, estos deseos parricidas o filicidas, bueno, fratricidas en estos casos, que están ahí en potencia porque están compitiendo, por ejemplo, por el amor de la madre, del padre, de toda esta serie de identificaciones, y que entonces lo que hacen las redes es de alguna forma, digamos, un grupo de edad que está proclive a recibir toda esta serie de mensajes, se los ofrece, pero se los ofrece ya con contenidos, como tú lo dijiste, o sea, claramente industrializados por una industria que quiere convertir el sexo en pues, en una de las empresas más redituables, ¿no? Que existe y que pues los niños de repente son sumergidos en esos contextos, en esas circunstancias, en donde ya hay el espíritu de que eso advenga, y entonces pues sí los lastima, porque ellos no tienen idea, ¿no? De exacto de lo que dice Mauricio, de la genitalidad, de que el sexo tiene que ver con genitalidad. Y entonces lo que están ahí es mostrando que el sexo es con genitalidad, y entonces sí causan traumas porque no tienen, digamos, los elementos simbólicos como para digerir ese tipo de experiencias. Entonces sí se quedan traumados, o sea, y por eso hay una compulsión a la repetición de eso que no fue simbolizado, de eso que no tuvieron herramientas de poder tramitar, de poder hacer así. Y entonces eso es lo que lastima. Lo sexual no, porque no saben qué es eso, pero sí lo que no saben qué es. O sea, aparece un desnudo, aparece una mujer que está como sufriendo o, porque es lo que parece, ¿no? En el orgasmo, sufriendo o llorando o algo que no entienden. Y entonces, ese es el tema, que no tienen el capital cultural para hacer esa apuesta y entonces queda eso ahí lastimándolos y todo eso, pero queda ahí porque hay ese contenido sexual. Entonces es Sí, importante, o sea, hay condiciones de posibilidad para que eso sea albergado, ¿no? claro. Y por eso es que esto es muy importante que lo estemos tratando hoy, ¿no? Porque ¿quién está con los niños cuando los niños tienen el acceso a ese tipo de contenidos que pueden producir este tipo de circunstancias? ¿Quién está ahí cerca? ¿Quién los está viendo? ¿Y qué se puede hacer al respecto? Porque si yo, por ejemplo, tampoco tengo, digamos que, un, una posibilidad de saber qué hacer con eso para poder estar con los niños y que algo se pueda producir ahí a favor de esto que les está interrumpiendo, que les está molestando, que les está ahí insistiendo. O sea, entonces, ¿cómo poderlo hacer, no? O sea, si yo mismo pienso que eso se trata de un asunto solamente de sexualidad porque es genitalidad, entonces yo estoy esperando, digamos, que todas esas preguntas tendrán que ser respondidas en esa vía y no sabré qué hacer con eso.
¿no? Entonces vendrán casos como estos que está diciendo Mauricio. Recuerdo un chiste, perdón, pero de cuando era yo chiquita, de un niño que le pregunta a su papá que cómo nacen los niños. Y entonces el papá se pone todo nervioso porque el niño es chiquito y entonces trae, se va a notar mi edad, saca todos los libros de lo que puede tener y entonces comienza a mostrar, hay una serie de cosas para tratar de explicarle al niño y entonces el niño se queda así todo sorprendido, como con un exceso de información y le dice, ah, papi, yo nada más quería saber si los niños nacen con pelo o sin pelo, ¿no? Es un poquito como este tema que estábamos diciendo, o sea, ¿qué, qué es lo que el niño verdaderamente quiere saber? Y nosotros, ¿qué es lo que les estamos queriendo decir? O sea, estas cosas que eso parece chiste, pero al final de la historia me parece que es bueno como para ejemplificar eso en lo que frecuentemente nos podemos tropezar, ¿no? Sí, por supuesto. Y por ejemplo, en este caso, Luz, el niño tiene 9 años. Y bueno, por ejemplo, cuando empezó a preguntar sobre qué era esto de lo no binario, un término tan complicado, tan en un cierto sentido viscoso, que puede significar muchas cosas, porque va más allá de que no está ni del lado de lo tradicionalmente hombre y tradicionalmente mujer. Bueno, esto no es fácil de explicar. Incluso para aquellos que se definen como no binarios, si uno escucha muchas de estas definiciones, no es un término tan simple ni tan sencillo, incluso para gente más o menos adulta y que ejerce esta condición. Bueno, imagínense para un niño que escucha, ¿m? que ¿qué es eso de lo no binario? Por favor, explícame, cuando en realidad incluso para un adulto y más o menos informado no está tan fácil también explicar esta cuestión. Y todo esto empieza a circular con un efecto bastante singular y yo me atrevería a decir multiplicador. ¿Multiplicador de qué? De una confusión y de un medio lo entendí así, creo que es una cuestión así y bueno, si de por sí el tema ya causa una serie de situaciones en relación al crecimiento de los chicos, bueno, pues se podrán dar cuenta porque intentamos abordar esto y conversarlo para que de alguna forma tenga una incidencia. No son temas sencillos y por supuesto que hay que seguir hablando y planteando esto, porque dar una explicación que simplemente deja más preguntas en muchos sentidos que respuestas, pues evidentemente que genera cuestiones bastante singulares en los chicos, ¿m? Que si Pues, por bien ya supuesto, están en contacto con los términos, pero es bastante complicado el cómo se transmiten y cómo se entiende el asunto. Ujú. claro. Sí, por supuesto que no estamos hablando de algo sencillo. Sí, sí, Justamente por eso lo traemos, ¿no? Para claro. poderlo poner ahí, para tenerlo en la discusión, para que nos preguntemos respecto de eso. Y pues para que veamos que es complicado y que hay que ir a hurgar por ahí también para poder hacer algo en favor de eso que se puede estar produciendo si tenemos niños cerca. José, para cerrar, ¿qué podrías decir? Pues que vean este asunto. O sea, no es un asunto que los niños sean malos porque de alguna forma se dejen atraer o influenciar por influir por este tipo de contenidos, sino de que todos los niños del planeta tienen ya esas enzimas, esos principios, esas preguntas, estas cuestiones. Entonces, que si les estamos dando mala información o les estamos permitiendo el acceso a toda van a ellos casi obligadamente a entrar en ello. Entonces, que sí vean la responsabilidad de los adultos de la manera en que están contaminando la no solo la sexualidad, la percepción, o sea, a partir de la sexualidad, la percepción de los niños de sí mismos, del mundo, de todo, ¿no? Así es. Pues bueno, pues me parece que ha sido un tema muy interesante y seguiremos discutiendo de algunos otros. Muchísimas gracias por habernos acompañado. Reciban un cordial saludo. Muchas gracias, José. Gracias, Mauricio. Nos encontramos en la próxima. Saludos. Saludos.